Hola a todos, mi nombre es Eugenia Delvaux y en esta oportunidad vamos a abordar la clase de título, tema y problema. ¿Son lo mismo? Vamos a responder a estas inquietudes. En primer lugar, vamos a definir lo que es el tema de investigación. Podemos decir entonces que el tema de investigación es el marco general en el cual se va a ubicar nuestro interés científico, que va a estar asociado a las preguntas y, bueno, a las preocupaciones que como investigador realicemos, ¿sí? Entonces, la selección del tema de investigación va a ser nuestro punto de partida y que va a constituir nuestro antecedente para luego poder plantear el problema de investigación. Es decir, que la selección de lo que va a ser el tema de investigación nos va a condicionar todas las actividades que posteriormente debemos realizar. ¿Por qué? Porque al elegir el tema, que es un proceso más bien lógico, ordenado, nos va a permitir determinar con claridad la precisión de ese contenido de trabajo, ¿sí? Si nosotros como investigadores logramos definir cuál es el tema que queremos investigar, entonces sabremos, en primer lugar, de dónde partimos, hacia dónde vamos, qué caminos queremos recorrer, qué metas nos vamos a fijar, ¿sí? Y en función a eso, desde luego que posteriormente vamos a poder definir los objetivos de investigación, diseñar la estructura de nuestro trabajo, incluso también poder determinar las fuentes de información que necesitamos consultar. Entonces, a la hora de seleccionar un tema de investigación, es importante que tengamos en cuenta ciertos factores y requisitos, ¿sí? Estos pueden ser divididos, por así decirlos, en factores y requisitos subjetivos, es decir, aquellos que están más bien relacionados con el investigador que lleva adelante este proceso, que, bueno, a la hora de elegir un tema, creo que el factor más determinante es que sea de interés y de agrado de este tema por parte del investigador, ¿sí? Eh, y justamente un poquito relacionado con esto está el de la vocación, es decir, elegir temas que nos inquieten o que sean de nuestra preferencia. También que tengamos la disponibilidad a la hora de investigar y del tiempo que se requiera llevar a cabo ese tema de investigación, que tengamos claridad en el tema que queramos elegir y que desde luego sea adecuado a nuestro nivel científico y cultural. También tenemos factores y requisitos que son más bien objetivos, es decir, relacionados con la investigación propiamente dicha, es que que ese tema que logremos escoger sea de utilidad y de interés general, sí, que llame la atención, que sea original, que tampoco sea ni muy amplio ni muy delimitado, que sea viable, es decir, que en función a los recursos humanos, económicos que tengamos, sea posible de llevarlo a cabo y que tengamos acceso a diferentes fuentes bibliográficas, porque tal vez muchas veces podemos elegir un tema que no está suficientemente investigado y no tenemos de dónde partir. En función a eso, entonces podemos también tomarnos de recursos a la hora de elegir un tema de investigación, ¿sí? Podemos recurrir, por ejemplo, a una lluvia de ideas, podemos hacer un listado de las palabras claves que mejor, por ejemplo, describan nuestro tema, incluso podemos utilizar sinónimos de estas palabras claves, podemos revisar la bibliografía que sea de interés a la temática que escojamos a través de revistas científicas o repositorios académicos, podemos consultar a expertos en la temática o incluso consultar ya temas de investigación que han sido desarrollados. Muchas veces cometemos el error de hacer una escasa revisión de la bibliografía, es decir, del estado actual de ese tema o problema que hayamos planteado, y eso genera que existan investigaciones que sean repetidas, ¿sí? Entonces, es importante tomarnos el tiempo necesario para poder elegir bien un tema de investigación y que los pasos subsiguientes
nos permitan desarrollarlos cómodamente, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos elegido el tema de investigación, tenemos que pasar a delimitarlo y estructurarlo más formalmente, ¿sí? De esta manera podemos definir, digamos, qué aspectos o dimensiones vamos a estudiar de ese tema y poder plantear también cuál va a ser el objeto de estudio. Entonces, a la hora de lo que es delimitar el tema de investigación, nos podemos ayudar de preguntas que justamente nos faciliten delimitarlos. Estas preguntas son, ¿qué? Por ejemplo, acá puse un ejemplo de cómo podemos, en función a una temática que queramos escoger, cómo podemos delimitar bien un tema de investigación. Por ejemplo, si damos respuesta a la pregunta ¿qué? Yo quiero, ¿qué quiero hacer? Quiero estudiar la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el estado nutricional. ¿En quién o en quiénes? Por ejemplo, en escolares, ¿sí? Que sería la población. ¿Dónde? Un lugar en Guadalajara, México, ¿sí? ¿Y cuándo lo quiero hacer? Por ejemplo, en el segundo semestre del año 2022. Entonces, mi tema delimitado en función a que pude dar respuestas a todas estas preguntas va a quedar relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el estado nutricional en escolares de la ciudad de Guadalajara durante el segundo semestre del año 2022, ¿sí? Si nosotros podemos dar lugar a todas estas preguntas, ¿sí? Es posible que nuestro tema de investigación justamente esté ya prácticamente resuelto, completamente definido, en especial si podemos responder a estas dos, que es dónde lo queremos hacer, ¿sí? Seleccionar bien la población, y cuándo lo queremos hacer, que esto obviamente tiene relación también con poder dar respuestas a justamente a la viabilidad de los recursos que en los pasos anteriores tratamos de dar respuesta también, ¿sí? Entonces, otros ejemplos podrían ser, ¿qué vamos a medir? Fíjense que en estos ejemplos suma una pregunta más, que es la pregunta ¿cómo? ¿Qué son las variables de estudio? En el ejemplo anterior, yo esas variables de estudio ya los respondí en la pregunta ¿qué? ¿Sí? Que si nosotros nos guiamos por este ejemplo, ¿qué vamos a medir? En este caso sería relación, ¿sí? Desde el ejemplo anterior. Y cómo, que sería el tema de las variables, sería consumo de bebidas azucaradas y estado nutricional, ¿sí? Podemos hacerlo como dice este ejemplo o como dice esto, que también está bien. Lo importante es justamente que aparezca qué es lo que vamos a hacer, que en este caso, por ejemplo, es el efecto, cuáles serían las variables de estudio, el consumo de Ginema silvestre y HDL, la población, que sería quién, 100 personas con síndrome metabólico, el lugar, que sería dónde, en Córdoba, España, y el tiempo, que sería el cuándo. Entonces, un tema bien delimitado quedó: efecto del consumo de Ginema silvestre sobre los valores de colesterol HDL en personas con síndrome metabólico en Córdoba, España, durante el periodo 2016-2018. Otro ejemplo sería, si respondemos a todas estas preguntas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es estudiar la asociación, cuáles serían las variables de estudio, la presencia de litos calcio, consumo de suplemento calcio, dónde en personas con cirugía bariátrica, dónde y cuándo, ¿sí? Eso nos permite delimitar correctamente cuál va a ser nuestro tema de investigación, ¿sí? Entonces, es necesario que durante todo el proceso que involucra la delimitación del tema de investigación podamos plantearnos ciertos cuestionamientos que nos permitan justamente ayudarnos en este proceso. Entonces, antes de delimitar es importante que sepamos y que demos lugar a respuestas como ¿cuál es el tema que nosotros queremos trabajar? ¿Sí? Qué de interesante tiene este tema. ¿Qué perspectivas, posturas, incertidumbres existen en torno a este problema? ¿Cómo se ha abordado ya este tema en otras investigaciones? Por eso es que es importante que antes de delimitar hagamos todas esas estrategias de
búsqueda de información científica, consulta a expertos, incluso buscar otras investigaciones relacionadas al tema que nosotros queremos investigar, ¿sí? Mientras delimitamos, es importante que nos planteemos qué objetivo perseguirá nuestra investigación, cómo puedo enfocar esa delimitación, qué criterios puedo utilizar para poder delimitar nuestro tema, o qué criterios podrían restringir incluso demasiado mi delimitación, ¿sí? Pero también después de delimitar es importante que nos preguntemos, ¿mi tema delimitado es realista respecto al tiempo que tengo para investigarlo? ¿Es realista respecto a mi experiencia que tengo como investigador? ¿Sí? Entonces, siempre recuerden que nunca está todo dicho, ¿sí? Que siempre podemos volver un paso atrás, volver a buscar bibliografía, consultar expertos que nos permitan justamente delimitar correctamente nuestra investigación y que no lleguemos a etapas más avanzadas que nos lleven a empezar de nuevo, ¿sí? Por eso es importante ya partir de algo bien delimitado y estructurado. Bien, hemos dado respuesta entonces a lo que es el tema de investigación. El otro interrogante que teníamos era el problema de investigación. Entonces, podemos decir que una vez que hayamos concebido lo que es el tema de investigación, profundizado en el mismo, hemos elegido el enfoque en función a esta delimitación, estamos entonces en condiciones de lo que es plantear el problema de investigación, ¿sí? Podemos definir el problema de investigación como el conjunto de preguntas que como investigadores deseamos responder a través del proceso de investigación, ¿sí? Podemos decir que entonces el problema de investigación es justamente una problematización de algún aspecto de ese tema de investigación que hemos delimitado en el paso anterior. Poder seleccionar un tema o una idea, desde luego que no nos coloca en la posición de considerar qué información vamos a tener que recolectar o cuáles son los métodos o cómo analizar los datos que obtengamos. Para ello es necesario justamente que planteemos el problema de investigación, ¿sí? Nosotros necesitamos entonces formular ese problema específico en términos más bien concretos y explícitos, ¿sí? De manera que ese problema sea susceptible de investigarse justamente con procedimientos científicos. Muchas veces este problema de investigación, algunos investigadores lo expresan en forma de preguntas, pero no es necesario. Si vamos a ver que, bueno, en forma de preguntas tal vez nos permiten delimitarlo mejor y contextualizarlo mejor, pero también muchas veces se puede explicitar como objetivos de la investigación, es decir, los objetivos, recuerden que en una investigación buscan dar respuesta a esas preguntas y que también estarían bien formulados, o incluso muchas veces en forma de hipótesis, que son justamente las respuestas tentativas a esas preguntas, ¿sí? Entonces, el problema de investigación va a reflejar justamente ese vacío en el conocimiento científico, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer entonces, una vez que hayamos escogido el tema de investigación, es justamente encontrar la problematización de ese tema de investigación planteando el problema. Entonces, podemos decir que plantear el problema de investigación es afinar y poder estructurar más formalmente ese tema de investigación que hemos planteado en la etapa anterior. Un problema que esté correctamente planteado está prácticamente resuelto, ¿sí? Acuérdense siempre que a mayor exactitud que nosotros tengamos en el proceso de investigación científica, corresponden obviamente más posibilidades de obtener una solución satisfactoria, ¿sí? Entonces, podemos ayudarnos de las siguientes preguntas a la hora de poder plantear un problema de investigación. Por ejemplo, poder responder a preguntas como, ¿cuál es exactamente el problema que proponemos? ¿Qué soluciones va a aportar la solución de ese problema? ¿Cómo y por qué esto es un problema de investigación? ¿Cuáles son las consecuencias actuales adversas de ese problema? ¿Cuáles son los impactos del problema? ¿Cuáles son probablemente las consecuencias del mismo? ¿Y por qué es importante abordarlo?
¿sí? Estas son preguntas que justamente nos pueden ayudar a la hora de también poder afinar este tema de investigación que hemos planteado en el paso anterior. Entonces, a la hora de poder plantear un problema de investigación es importante que tengamos en cuenta 5 elementos, ¿sí? Que justamente están relacionados entre sí. Uno de esos elementos son que tengamos en cuenta cuáles son los objetivos de la investigación, ¿sí? Es importante establecer qué pretendemos con la investigación, es decir, los objetivos, ¿sí? Obviamente, lo que nosotros buscamos siempre con una investigación es justamente resolver un problema en especial, ¿sí? Entonces, en tal caso, debemos mencionar cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio va a ayudar a resolverlo, ¿sí? Obviamente es importante que sepamos esto que les planteaba anteriormente, que durante todo lo que es la investigación surgen incluso algunos otros objetivos y podamos modificar estos objetivos iniciales e incluso se puedan también plantear algunos nuevos. Pero esto es así, ¿sí? Lo importante es que sepamos hacia dónde vamos. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta son las preguntas de investigación, ¿sí? Además, entonces, de poder definir cuáles son los objetivos concretos de nuestra investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas cuál es el problema que se va a estudiar, ¿sí? Podemos ayudarnos de las preguntas que veníamos viendo, ¿sí? Como les dije anteriormente, podemos plantearlo en forma de pregunta o solamente en forma de objetivo, solamente en forma de hipótesis, pero muchas veces hacerlo en forma de preguntas tiene la ventaja de que podemos presentarlo de manera más directa, ¿sí? Lo cual hace que minimice la distorsión que pueda llegar a tener nuestra investigación, ¿sí? Con frecuencia las preguntas de investigación son estas que pudimos delimitar en el tema de investigación, qué, por qué, cómo, ¿sí? También es importante que tengamos en cuenta la justificación, ¿sí? Además entonces de los objetivos y de las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio o sea, por medio de explicar justamente las razones que nos motivan a realizarlo, ¿sí? Para qué y por qué el estudio debe efectuarse, ¿sí? Obviamente, la mayoría de las investigaciones uno lo realiza con un propósito, entonces ese propósito debe quedar lo suficientemente claro y debe ser lo suficientemente significativo para que justifique la realización de la investigación, ¿sí? El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la viabilidad o la factibilidad del estudio, ¿sí? Que para ello tenemos que tener en cuenta, como dijimos en las etapas anteriores, también la disponibilidad de tiempo que tengamos, como así también los recursos financieros, humanos y materiales que desde luego van a condicionar la viabilidad de nuestro estudio. Y otro de los elementos son los beneficios que nosotros como investigadores esperamos obtener en función de dar respuesta a ese problema de investigación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia que podemos ver entre tema que hemos abordado y problema que estamos abordando? Como bien dijimos, el tema va a ser nuestro punto de partida y que justamente va a constituir ese antecedente que nos permita posteriormente plantear el problema de investigación. Mientras que entonces el problema va a ser el núcleo específico de ese tema que vamos a abordar en este proceso de investigación y podemos decir de esta manera que es la problematización de algún aspecto de ese tema de investigación que hemos delimitado. Entonces, fíjense que las etapas son estas: poder elegir un tema de investigación, poder revisar la literatura existente, consultar a expertos, palabras claves, lluvia de ideas, y en función a todo esto, problematizar, ¿sí?, algún aspecto de ese tema de investigación a través del planteamiento del problema. Entonces, diferencia entre tema y problema. Acá teníamos el tema delimitado del ejemplo que estamos viendo, que es la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el estado nutricional en escolares de la ciudad de Guadalajara durante el segundo semestre de 2022. Y mediante el planteamiento del problema vamos a dar respuesta a algunas de esas preguntas que hemos visto que nos ayudaban a justamente plantear el problema de investigación. Entonces, ¿cuál es exactamente el problema que proponemos? El problema que proponemos es este: relacionar el consumo de bebidas azucaradas con el estado nutricional de escolares.
¿Qué soluciones va a aportar este problema? Las soluciones va a ser, en primer lugar, que podamos conocer si existe una relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el estado nutricional de los escolares. ¿Cómo y por qué esto es un problema? Es un problema porque hasta ahora, y en función a lo que hemos revisado, consultado a expertos y demás, se desconoce si existe una relación existente entre el consumo de bebidas azucaradas y el estado nutricional en escolares de la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Por eso es importante bien delimitarlo. ¿Y cuáles son probablemente las consecuencias de este problema? Las consecuencias de este problema, obviamente, pueden ser que la alta proporción justamente que existe de niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad que pueda estar relacionado a un alto consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces, una vez que delimitamos el tema, es importante que podamos dar respuestas a cada una de estas preguntas a la hora de plantear el problema de investigación. Si no podemos dar respuesta, es importante dar un paso atrás y revisar si nuestro tema es adecuado, si podemos llevarlo para otro camino y demás, ¿sí? Y bueno, el último eslabón de todo lo que es esta clase de tema, problema y título es justamente el título de investigación. A modo de lo que es una definición de lo que es el título, podemos decir que es justamente un breve resumen de ese problema que quiere ser resuelto, ¿sí? La elección del título es justamente una de las principales decisiones que como investigador debemos tomar, ¿sí? Porque es justamente lo primero que es visible en una investigación y es justamente lo primero que atrapa a un lector, ¿sí? Podemos decir que ese título en un proyecto de investigación es como, podría verse como un diagnóstico de todo lo que fue el trabajo de investigación científica, ¿sí? Obviamente, muchas veces como investigadores ya leyendo un título podemos saber si ese trabajo fue bueno, fue malo, como les decía. A través del título es lo que llama a la lectura de justamente otros investigadores, ¿sí? Así que es muy importante que nosotros sepamos redactar correctamente el título de nuestra investigación. Para ello podemos ayudarnos de ciertos criterios, ¿sí? Que bueno, es importante que nuestro título obviamente esté en esas palabras claves que nosotros querramos relacionar, ¿sí? Que justamente estas palabras claves también va a servir que otros investigadores puedan encontrar nuestra investigación, ¿sí? Que muestre cuál fue ese problema planteado. Incluso muchas de estas preguntas de qué, cómo, quién, dónde y cuándo son ya respondidas al leer el título de nuestra investigación. Entonces, de esa manera podemos ver que está bien delimitado y definido. También refleja lo novedoso o lo innovador que tenga esa investigación que hemos realizado. Obviamente va a tener que tener concordancia con los objetivos y conclusiones de la investigación. Fíjense que justamente el título es el último paso, ¿sí? Porque muchas veces ya también tenemos en cuenta cuáles han sido las conclusiones a las que hemos arribado y obviamente es importante que se presenten cuáles han sido las variables principales que justamente muchas veces están relacionadas con esas palabras claves. Entonces, ¿qué diferencia vemos entre tema y título, que es una de las cosas que mayormente uno se confunde? Como dijimos, el tema va a ser el punto de partida y no va a constituir el antecedente para plantear el problema de investigación. En cambio, el título es el paso final, ¿sí? Fíjense que ahí está justamente la mayor diferencia entre lo que es tema y título. Uno es el punto de partida y el otro es el paso final y que va a constituir ya solamente un breve resumen de ese problema que quiso ser resuelto en el paso anterior. Entonces, en función a este ejemplo que venimos planteando en toda la clase, que era el tema delimitado, relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el estado nutricional en escolares de la ciudad de Guadalajara durante el segundo semestre de 2022.
que este era nuestro tema. Muchas veces este tema suele ser tomado ya como un título, ¿sí? Pero fíjense que es largo, que muchas veces no llama la atención. Entonces, un título más bien corto, pero que también refleje lo anterior es impacto del consumo de bebidas azucaradas en el estado nutricional de escolares de la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Pudimos obtener un título más consistente, más novedoso, más innovador y que llame más la atención, ¿sí? Y justamente se hizo al final de todo lo que es la investigación científica para que puedan conocer justamente cuál fue el impacto de esa investigación. Entonces, en función a todo lo que hemos visto en esta clase, título, tema y problema, ¿son lo mismo? Podemos dar respuesta que no son lo mismo, ¿sí? Yo he puesto acá en el centro de esta imagen al tema, porque como vimos, el tema va a ser ese paso inicial de todo lo que va a ser el proceso de investigación científica y en función a ese tema que nosotros podemos delimitar correctamente, obviamente vamos a poder plantear lo que es el tema de investigación y en consecuencia con ese tema de investigación todo lo que es el camino de la investigación científica para, en última instancia, poder redactar lo que es el título como un breve resumen de ese problema que quiere ser resuelto. Entonces, título, tema y problema son lo mismo. No, son etapas que están relacionadas entre sí y es importante que estén relacionadas, pero no son lo mismo, ¿sí? Espero esta clase les haya servido de ayuda y seguimos en contacto.